Bueno, en esta clase vamos a ver corriente, resistividad y resistencia eléctrica. Eh, para, para entender qué es una corriente eléctrica tenemos que pensar primero en los materiales que llamamos conductores, ¿verdad? Como por ejemplo los metales. Los conductores son materiales que permiten que las partículas cargadas que conforman su estructura química se puedan desplazar, ¿verdad? Típicamente las partículas que se mueven dentro de un conductor son los electrones. En un conductor entonces podemos imaginarnos que es como si fuera un tubo, ¿verdad? Una especie de, de, de cilindro tal vez, donde hay partículas cargadas, podrían ser en principio diferentes cargas, ¿verdad? Pero en general para simplificar, asumimos que son las mismas para cada partícula y estas cargas se desplazan en promedio hacia la misma dirección. Ahora bien, siguiendo esta idea mental, ¿verdad? La corriente eléctrica, vamos a representarla mediante la letra I. La corriente eléctrica, I, I mayúscula, ¿verdad? Sería entonces igual a la cantidad de carga que transita por un conductor dividido entre la unidad de tiempo que duró en transitar esa carga a través de ese conductor. O sea, la corriente eléctrica se mide en unidades de carga entre tiempo. O sea, se mide en coulomb entre segundo. La unidad de medida en el sí para medir la corriente eléctrica es el ampere, que al ser un nombre propio, ¿verdad? No se suele traducir, ¿verdad? En algunos lugares le dicen amperio, pero bueno, nosotros vamos a pegarnos a la convención de llamarle ampere, donde un ampere, A mayúscula, es un coulomb entre segundos. De hecho, interesantemente, ¿verdad? El ampere es una de las 7 unidades fundamentales del sí. El coulomb no es fundamental porque el coulomb se puede derivar a partir del ampere y del segundo. Esto probablemente se debe a que la corriente eléctrica es una cantidad que se puede medir directamente con un instrumento de medida llamado el amperímetro o un multímetro. Mientras que la carga eléctrica, aunque conceptualmente puede parecer una cantidad más concreta, es más difícil de deducir o de determinar en un caso particular. Muy bien. Entonces, la corriente es carga entre tiempo. Pero en un sentido más estricto, ¿verdad? Podríamos decir que incluso la corriente eléctrica para algunos casos podría ser una función del tiempo. Cuando eso pasa, se suele escribir la corriente usando una I minúscula, ¿verdad? Por eso es que le pongo el punto, que es función del tiempo. En ese caso, la corriente eléctrica sería la derivada de la carga eléctrica que transita por un conductor por unidad de tiempo. Este, un detalle muy importante sobre la corriente es que la corriente se define a partir del movimiento de las partículas positivas. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Por todo el estudio de la química y de la estructura de la materia, que realmente en un conductor lo que sucede es que las partículas que se mueven cuando hay una diferencia de potencial eléctrico, ¿verdad? En un cable, por ejemplo, en un cable de cobre o de, o de plata, ¿verdad? O hierro, cualquier metal, lo que se mueve son los electrones. Entonces, ustedes pueden tener un conductor, ¿verdad? Y en ese conductor hay electrones que se mueven, por decir algo, hacia la derecha, ¿verdad? O sea, físicamente los electrones se mueven hacia la derecha, por decir algo. Se están desplazando hacia la derecha porque una diferencia de potencial los está moviendo.
Pero si eso es así, entonces para este conductor la corriente eléctrica debe ir hacia atrás, hacia la izquierda. Esto es un desafortunado accidente histórico, podríamos decir, porque en un principio la corriente se definió como el flujo de partículas positivas, pero no sabíamos, ¿verdad?, que las partículas que físicamente, o sea, que realmente se están moviendo son los electrones. Entonces, la corriente eléctrica siempre apunta en el sentido opuesto hacia el cual se están moviendo los electrones, porque el movimiento de electrones hacia un lado es conceptualmente equivalente a hablar del movimiento de partículas positivas hacia el otro, aunque realmente sepamos que no hay ninguna partícula positiva que se está moviendo. Muy bien, este, no todos los materiales transportan la corriente eléctrica de la misma forma, ¿verdad? Ustedes saben que hay materiales que se llaman aislantes, ¿verdad? Los materiales que no transportan corriente son materiales que debido a su estructura química, sus átomos no facilitan el movimiento de electrones, por lo tanto no hay corriente. Pero en un metal sí hay movimiento de corriente. Los metales tienen diferentes formas de permitir el paso de corriente. Lo usual es medir eso a través de la resistencia eléctrica, que es algo que se va a estudiar en la siguiente sección, donde vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es simplemente un modelo matemático que utilizamos para estudiar cómo es que en situaciones ordinarias, ¿verdad?, comunes y corrientes, los metales transportan corrientes eléctricas. Entonces, para eso vamos a considerar nuevamente un material conductor, ¿verdad? Un cable, ¿verdad? Y vamos a imaginarnos que en este cable hay un flujo de corriente hacia la derecha. Sabemos entonces que lo que está sucediendo en la realidad es que hay electrones que se mueven hacia la izquierda, pero bueno, no vamos a desviarnos, no vamos a desviarnos mucho en eso porque eso realmente no es importante para lo que queremos estudiar ahora. Y vamos a imaginarnos que este conductor tiene un área transversal A, ¿verdad? El área transversal es el área que ustedes miden perpendicular al flujo de electrones, al flujo de corriente. Entonces, la corriente está en cada instante de tiempo atravesando esta superficie del conductor. El área transversal vamos a decir que es igual a A, ¿verdad? Si esto fuera, por ejemplo, un tubo cilíndrico, entonces el área transversal se calcula utilizando la fórmula pi por radio cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, si fuera un tubo cuadrado, entonces sería lado por lado, ¿verdad? De la forma que sea, siempre se puede medir un área transversal. Y vamos a definir una cantidad que se llama la densidad de corriente. La densidad de corriente se escribe con la letra J y es igual a la corriente eléctrica entre el área transversal. Por lo tanto, esta cantidad se mide en amperes entre metro cuadrado, ¿verdad? Ampere porque esa es la unidad eh, para medir corriente, y metro cuadrado porque es la unidad que usamos para medir áreas, metro cuadrado. Muy bien, un detalle muy importante que hay que aclarar. Aunque nosotros, ¿verdad?, tengamos una idea intuitiva de que la corriente eléctrica tiene dirección, ¿verdad?, porque apunta porque las cargas se tienen que mover hacia cierta dirección, ¿verdad?, y no hacia otra. Realmente la corriente eléctrica I es un escalar. O sea, en el sentido estricto de la palabra, la corriente eléctrica no tiene dirección, es solamente magnitud. Nosotros sabemos que la corriente puede ser que digamos, uno le encuentre dirección, pero realmente lo que uno está imaginándose es más bien cuál es la dirección hacia la que apunta el conductor, no la corriente. En cambio, la densidad de corriente sí tiene dirección.
la densidad de corriente, J, es en realidad un vector. ¿Cuál es la dirección de la densidad de corriente? La misma dirección hacia la cual apunta el área transversal, ¿verdad? Podemos imaginarnos que es la dirección hacia la cual apunta la flechita que ustedes dibujan perpendicular al área transversal. O sea, la dirección de la densidad de corriente sería realmente la dirección que uno se imagina, ¿verdad?, que debe tener la corriente. Pero, para sentar las ideas, la corriente por sí misma es un escalar y la densidad de corriente es un vector, tiene dirección. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm? Bueno, si ustedes tienen, por decir algo, un conductor, ¿verdad?, que está conectado a una fuente de potencial, puede ser, por ejemplo, una batería. Entonces, el conductor está aquí y sus extremos están conectados a una batería de una manera muy parecida a como lo hacen los extremos de un capacitor. Entonces, cuando esto sucede, existe un campo eléctrico que está atravesando el conductor. Campo eléctrico E, ¿verdad? Ese campo eléctrico existe porque hay una batería que está ejerciendo una diferencia de potencial sobre el conductor. Ahora bien, lo que dice la ley de Ohm es que hay ciertos materiales donde la densidad de corriente que se produce es igual a una constante que vamos a llamar sigma, la letra griega sigma, por el campo eléctrico. Vean que la ecuación de la ley de Ohm, así como la estoy planteando, ¿verdad?, es una ecuación vectorial, porque las cantidades que se encuentran del lado izquierdo y del lado derecho son vectores, ¿verdad? J es un vector, sigma es un escalar, pero se multiplica por el campo eléctrico que por sí mismo es, como ya sabemos todos, un vector. Ahora, no todos los materiales tienen que obedecer esta ley. Un material que es, por decir algo, un aislante, es un material por donde se va a ejercer un campo eléctrico, pero no va a haber una densidad de corriente, porque el material, debido a su estructura química, no permite el movimiento de partículas cargadas. Pero en un material que conduce corriente, que es conductor, esto sí sucede. Entonces, esta fórmula es una aproximación a lo que sucede microscópicamente. Realmente el fenómeno podría ser más complicado en algunos materiales, por ejemplo, en un semiconductor o en un material que es superconductor o en otros tipos de materiales, ¿verdad? El comportamiento de la corriente puede ser mucho más complicado y depender de muchas cosas. Pero en un material normal, ¿verdad?, en un material que podríamos llamar un material óhmico, se produce esta circunstancia que es muy importante. La cantidad sigma entonces es una propiedad de cada material, es diferente según el material que se mida, y sigma se llama la conductividad. La conductividad del material. Ahora bien, la ley de Ohm es en el sentido estricto esta fórmula, pero suele ser utilizada más comúnmente en una forma escalar, donde vamos a reemplazar o vamos a reemplazar el campo eléctrico por otra expresión que depende del potencial y vamos a reemplazar la densidad de corriente por una expresión que depende de la corriente. Me refiero a lo siguiente: si este conductor tiene un largo L, ¿verdad? Vamos a decir que tiene un largo L y que además tiene un área transversal A. Ya vamos a ver por qué. Vamos a imaginarnos que el área transversal A es la misma en todo el material. No cambia. Podría cambiar, pero vamos a imaginarnos por un momento que no cambia, que es constante. Entonces, si eso es así, quiere decir que la diferencia de potencial a través del conductor, ¿verdad?
vamos a llamar a esto el potencial V, tiene que ser igual a la magnitud del campo eléctrico por el largo del conductor. O sea, quiere decir entonces que el campo eléctrico tiene una magnitud que es igual al potencial entre el arco. También sabemos que la densidad de corriente tiene una magnitud que es igual a la corriente eléctrica entre el área, ¿verdad? Vean que ahora no le estoy poniendo a la corriente ninguna flechita porque estoy hablando de magnitud y la magnitud es una escalar. Entonces, cuando yo reemplazo estas dos identidades en la fórmula de la ley de Ohm, me queda entonces que la corriente eléctrica entre el área es igual a la conductividad sigma por el potencial V entre L. O bien, yo podría decir que V es igual a L entre A sigma por I. Este resultado es muy importante porque es una forma conveniente de expresar la ley de Ohm en una fórmula, en una ecuación que es escalar, ¿verdad? Ya no estamos hablando de vectores. Entonces, esta cantidad que yo metí dentro del paréntesis rojo es algo que vamos a llamar de ahora en adelante la resistencia eléctrica. La resistencia es igual a L entre A por sigma. Entonces vean que la resistencia depende de sigma, que era la conductancia, de L, que es el largo, y de A, que es el área del conductor. O sea, depende únicamente de las propiedades geométricas del conductor y de su conductancia, que es una propiedad intrínseca. Por lo tanto, la ley de Ohm se puede escribir de esta forma. El potencial eléctrico sería igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, realmente la ley de Ohm es un modelo muy sencillo porque lo que nos está diciendo es que en un material óhmico, el conductor conduce corriente, ¿verdad? Y esa corriente es directamente proporcional al potencial eléctrico aplicado. La constante de proporcionalidad sería entonces la resistencia eléctrica. Y su nombre, ¿verdad? Tiene un significado muy importante. La resistencia es una constante tal que si su valor es muy grande, quiere decir que el material va a oponer mucha resistencia al flujo de corriente. Entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente que va a circular por un conductor para un potencial aplicado dado. En cambio, entre más pequeña sea la resistencia, mayor va a ser la corriente que va a circular. ¿Verdad? La resistencia es una propiedad del conductor que lo que nos dice es qué tan fácil o qué tan difícil es que atraviese una corriente por ese material. Ahora bien, la resistencia eléctrica, ven que la resistencia eléctrica es igual al potencial entre la corriente. Entonces, la resistencia se suele medir, o se puede medir, ¿verdad? Se puede medir en unidades de volt entre ampere. Esta unidad en el SI, en el SI, se suele llamar el ohm. Un ohm se escribe OHM y se representa usando la letra griega omega mayúscula, ¿verdad? Un ohm es igual a un volt entre ampere según el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Mucho cuidado, no confundan esta unidad de medida que es muy importante. La resistencia eléctrica, como ya vimos, entonces
es igual al largo del material entre el área transversal y multiplicada por su conductividad. A veces se suele utilizar otra expresión para esto. Se suele utilizar una cantidad que se llama la resistividad. La resistividad se escribe con la letra griega rho, ¿verdad? Que es la misma letra que se utiliza, por ejemplo, para denotar la densidad en fluidos, y es igual a 1 entre sigma, o sea, 1 entre conductividad. Cuando ustedes hacen eso, entonces nos queda que la resistencia de un material es igual a la resistividad por el largo entre el área. Por lo tanto, la resistividad ustedes pueden encontrar que se mide en ohm por metro. Ohm multiplicado por metro. ¿Qué significa la resistividad y qué significa la resistencia? Bueno, es muy importante aclarar eso. La resistividad, o sea, ρ, ¿verdad? Que está aquí, es una propiedad intrínseca de cada material, de cada sustancia. O sea que ustedes pueden encontrar una tabla donde les miden la resistividad del aluminio, del cobre, de la plata, del hierro, ¿verdad? O sea, cada material tiene una resistividad definida independientemente de qué tan grande sea ese pedazo de material, ¿verdad? Es como, por ejemplo, la densidad. La densidad de un material no depende de qué tan grande sea la muestra, únicamente depende de la estructura química del material. En cambio, la resistencia R, que está aquí, esta es una propiedad que depende de la resistividad, pero también depende del largo y del ancho. Por lo tanto, la resistencia, o sea, R mayúscula, es una cantidad que depende tanto de la estructura química del material como de sus dimensiones. O sea, depende de qué tan largo sea y de qué tan ancho sea. Entonces, ustedes no pueden hacer una tabla de la resistencia de cada material, porque la resistencia depende del tamaño, o sea, depende del tamaño de la muestra, depende del área y depende del largo. Mientras que la resistividad no, la resistividad es una sola para cada sustancia. Ustedes la pueden encontrar tabulada en el libro y si hiciera falta, ¿verdad? En los problemas que ustedes hagan va a venir, a menos que la pregunta les piden que encuentren la resistividad. Muy bien. Hay que avanzar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en circuitos eléctricos hay un dispositivo que se llama el resistor. El resistor es un, un pedazo de material conductor que tiene una resistencia definida, fija, y se utiliza para diferentes propósitos en un circuito eléctrico. Un resistor se puede utilizar, por ejemplo, para extraer calor de un circuito o se puede utilizar para regular el flujo de corriente en un circuito eléctrico o para muchas cosas más. Se suele indicar en un diagrama mediante este símbolo. Es un, como un zigzag, ¿verdad? Entonces ya con esto hemos encontrado un tercer elemento de circuitos eléctricos que sería entonces el resistor. Es muy importante que si uno quiere ser muy estricto con su vocabulario, hay que distinguir entre resistor y resistencia, ¿verdad? Un resistor es específicamente un dispositivo que se utiliza en un circuito eléctrico para producir resistencia, mientras que la resistencia por sí misma es la propiedad que tienen los resistores y otros cuerpos que no son resistores a oponer resistencia a la corriente eléctrica y que además se pueden describir satisfactoriamente utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm como tal es muy útil, pero es importante entender que es solamente un modelo. Cuando un resistor, ¿verdad?, se somete a una corriente eléctrica muy alta, como el de este dibujo, ¿verdad? Si la corriente es muy alta, el material se puede calentar mucho y puede incluso llegar a perder algunas de sus propiedades químicas. Entonces, la ley de Ohm es válida solamente dentro de cierto margen, ¿verdad?
que uno podría considerar muy amplio, pero como tal es simplemente una aproximación o un modelo que utilizamos para describir el comportamiento de un material. Más general, la resistencia eléctrica o la resistividad pueden llegar a depender incluso de la temperatura. De hecho, ustedes recordarán que uno de los primeros temas que se ven en Física 2 es cómo el tamaño, ¿verdad? Las dimensiones físicas de un sólido pueden cambiar con la temperatura. Entonces, una de las secciones de este libro que es muy importante es el de resistencia y temperatura. Vean que la resistividad eléctrica, Rho, eh, puede ser incluso una función de la temperatura T, ¿verdad? Es decir, la resistividad o la resistencia eléctrica para tal caso, ¿verdad?, de un material cambia con la temperatura. De hecho, aumenta con la temperatura. A mayor temperatura, mayor es la resistividad o la resistencia para la mayoría de materiales. Es igual a una resistividad Rho sub 0, ¿verdad?, inicial, multiplicada por 1 más una constante alfa por T menos T sub 0. Vean que esta formulita es muy parecida a la fórmula con la cual se estudiaba el cambio en el tamaño de un material cuando se expone a un cambio de temperaturas. En este caso, alfa, ¿verdad? Alfa sería el denominado coeficiente de resistividad a temperatura, así se le puede llamar en español. Lo que indica es qué tan rápido cambia la resistividad de un material con la temperatura. Vean que alfa se mide en unidades de grado a la menos 1, ¿verdad? Puede ser grado Celsius o Kelvin a la menos 1. Pero es muy importante que ustedes tomen en cuenta que este alfa que aparece acá no es necesariamente, ¿verdad? De hecho, no es el mismo que el coeficiente de expansión térmico, porque para la expansión térmica intervienen otras propiedades químicas importantes. Esta fórmula también se puede traducir, ¿verdad?, a un correspondiente cambio en la resistencia, ¿verdad? Antes hablaba de resistividad, ahora hablo de resistencia. R sub 0 más por 1 más alfa por T menos T sub 0. Sí es importante aclarar que el alfa que aparece aquí sí es el mismo que el que aparece para la fórmula de la resistividad. Eso sí, pero son diferentes al alfa que aparece en la fórmula de expansión térmica, porque son fenómenos distintos. Finalmente, vamos a considerar un último caso que es el de la potencia eléctrica, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la potencia en física lo que mide es cuánto trabajo hace un sistema por unidad de tiempo. En un circuito eléctrico, ¿verdad? La potencia de un elemento se calcula multiplicando la corriente por la diferencia de potencial. Si ustedes se fijan, esta cantidad tiene que tener unidad de watts, ¿verdad? Se mide en watts. Joule entre segundo. Esta fórmula se puede combinar con la ley de Ohm para escribirse de una manera distinta. Podríamos, por ejemplo, decir que la potencia es igual a I por R, ¿verdad? Porque esto que está aquí es el potencial. Entonces, la potencia también es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Asimismo, podríamos decir que la potencia es igual al potencial entre R por el potencial, porque esto que está acá es la corriente según la ley de Ohm. Entonces, la potencia es potencial al cuadrado entre R. Entonces, vean, esta forma depende del potencial y de la resistencia, pero no depende de la corriente. Esta forma
depende de la corriente y la resistencia, pero no depende del potencial. Y esta forma depende de la corriente, depende del potencial, pero no depende de la resistencia. O sea que tenemos tres cantidades y cada una de estas fórmulas depende de dos de esas tres cantidades. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegó la parte teórica de este capítulo. Luego continuamos con más de circuitos eléctricos.